La música clásica flotaba como un fantasma sobre el césped perfectamente cortado de la mansión Vasconcelos, mezclándose con el murmullo de voces privilegiadas y el tintineo de copas caras. Laura Méndez sentía el peso de la bandeja de plata presionando contra los huesos de su muñeca. Cada canapé una pequeña montaña que la separaba de su objetivo. Sus pies, enfundados en zapatos negros baratos que no estaban diseñados para tantas horas de pie, palpitaban de dolor con cada paso sobre el mármol frío de la terraza. Llevaba 8 horas sirviendo sonrisas falsas a gente que nunca la miraba a los ojos, pero su mente estaba a kilómetros de distancia en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Solo 2 horas más, pensaba, apretando la mandíbula. 2 horas y podré ir a buscar a Miguel a casa de la vecina. Espero que no haya llorado. Espero que haya cenado bien. Por él. Todo esto es por él. Se movía con una eficiencia silenciosa, una sombra con uniforme blanco y negro deslizándose entre destellos de seda y diamantes. El aire olía a perfume caro, a césped recién regado y al humo distante de puros cubanos. Laura había aprendido a hacerse invisible, a anticipar una copa vacía antes de que la pidieran, a desaparecer antes de que una conversación se volviera demasiado personal. Su dignidad era su armadura. Aunque servía a este mundo de opulencia, no pertenecía a él y se negaba a sentirse inferior. Su lucha era temporal. El amor por su hijo era eterno. Cada mirada despectiva era combustible para su determinación. No buscaba caridad, solo la oportunidad de darle a Miguel la vida digna que el padre de él le había negado tan cobardemente. Fue entonces cuando una voz, fría y cortante como el hielo, rompió su concentración. ¡Camarera! Verónica Castillo, vestida con un vestido rojo sangre que parecía gritar su importancia, la miraba con desdén. Sostenía una copa de vino tinto con una pereza estudiada. Laura se acercó, manteniendo su rostro neutral. «Aquí», dijo. Verónica, y sin previo aviso, dejó caer la copa. El líquido oscuro se estrelló contra el impecable tapete persa blanco de la terraza interior, salpicando los zapatos de Laura. Un silencio incómodo se formó alrededor de ellas. «Oh, qué desastre», dijo Verónica, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Límpialo, y con más cuidado, querida. Esta alfombra probablemente vale más que tu vida entera». La humillación fue una ola de calor que subió por el cuello de Laura, quemándole las mejillas. Sintió el nudo familiar en la garganta, ese deseo agudo de desaparecer, de evaporarse. Las risas ahogadas de los invitados cercanos perforaron sus oídos, pero Laura no lloró, se arrodilló. El olor agrio del vino llenando sus fosas nasales mientras recogía los cristales rotos con manos temblorosas pero firmes. «No la mires», se ordenó a sí misma. «No le des esa satisfacción. Piensa en Miguel. Piensa en por qué estás aquí. No estás pidiendo limosna. Estás trabajando. Eres mejor que esto. Un día, Miguel tendrá justicia. Un día, el hombre que nos abandonó tendrá que responder». Apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula, limpiando la mancha mientras sentía la mirada condescendiente de Verónica clavada en su espalda. El aire se había vuelto pesado, cargado con la tensión de la humillación tácita. Laura, tratando de recuperar la compostura después del incidente con Verónica, se dirigió hacia el borde de la piscina para recoger copas vacías de una mesa cercana. El resplandor turquesa del agua iluminaba los rostros sonrientes de los invitados, creando sombras grotescas que bailaban con la música. El olor a cloro era fuerte, casi sofocante. Mientras se estiraba para alcanzar una copa, un hombre corpulento con olor a whisky y colonia cara se interpuso en su camino, rozando deliberadamente su brazo. «Cuidado por dónde vas, bonita», murmuró, su voz pastosa. Laura dio un paso atrás instintivo,
tratando de evitar el contacto no deseado, pero su talón golpeó el borde húmedo y resbaladizo del mármol. El mundo se inclinó. Por un segundo horrible, Laura quedó suspendida en el aire, la bandeja de plata volando y esparciendo copas en un arco cristalino. Luego, el agua helada la golpeó como una bofetada. El impacto le sacó el aire de los pulmones, el sonido de la música y las risas, reemplazado por un rugido sordo y acuático. El cloro le quemó la nariz y los ojos. Su uniforme pesado se pegó a su piel instantáneamente, arrastrándola hacia abajo. Por un momento, el pánico la paralizó. El agua, Miguel, mi uniforme. Su primer instinto no fue de vergüenza, sino de ira práctica. El uniforme estaba arruinado, perdería el depósito y necesitaba ese dinero para la guardería. Cuando finalmente rompió la superficie, jadeando y escupiendo agua clorada, el silencio fue lo primero que la golpeó. La música se había detenido. 100 pares de ojos estaban fijos en ella, una figura oscura y empapada en medio de la piscina iluminada. Y entonces, como un trueno, rompiendo el silencio, llegó la risa. No fue una risa amable, fue cruel, aguda y burlona. Vio el destello inconfundible de los flashes de los teléfonos móviles, capturando su momento más bajo. Sintió el vestido pegado a su cuerpo, revelando las líneas de su ropa interior barata. La humillación ahora era total, un manto frío más pesado que el agua misma. Su rostro ardía, sus manos temblaban incontrolablemente. Quería hundirse de nuevo, desaparecer bajo el agua turquesa. Fue el rostro de Verónica Castillo lo que la ancló en la realidad. La exnovia del anfitrión la miraba desde el borde, con una expresión de pura diversión, como si estuviera viendo un espectáculo de circo. Laura nadó torpemente hacia el borde, el sonido del agua chapoteando, resonando con fuerza en el silencio expectante. Agarró el borde de la piscina, sus nudillos blancos por la fuerza. No pidió ayuda. Usó sus últimas fuerzas para impulsarse fuera del agua, cayendo sobre el mármol, temblando violentamente por el frío y la conmoción. El goteo de su cabello sobre la piedra era el único sonido, además de los susurros crueles que ahora comenzaban a llenar el aire. Estaba aislada, un animal de zoológico mojado en exhibición para los ricos. Arthur Vasconcelos observaba la fiesta desde la sombra de su balcón privado, un piso por encima del ruido, sintiendo el habitual e intenso aburrimiento que le provocaba su propio mundo. Odiaba estas reuniones, un acuario de tiburones sociales compitiendo por prestigio, un mar de falsedad que lo ahogaba. Sus ojos, fríos y analíticos, habían seguido a Verónica. Vio el incidente del vino, notó la sonrisa calculada y la forma en que ella disfrutaba de su pequeño y patético acto de poder. Predecible, pensó Arthur, con un desdén helado. Luego, sus ojos se fijaron en la camarera. Había notado su eficiencia silenciosa toda la noche, una isla de dignidad en un océano de hipocresía. Vio al invitado borracho, el acoso sutil, el desequilibrio, y entonces la caída. La música el silencio fue reemplazado por la peor de las bandas sonoras humanas, la burla. Vio los teléfonos levantarse como pequeñas lápidas digitales, y un hielo profundo de desprecio se formó en su pecho, no por ella, sino por sus invitados. Él la vio salir del agua. Esperaba lágrimas, histeria o la mirada suplicante de una víctima buscando un salvador. No vio nada de eso. Vio a una mujer empapada, temblando violentamente de frío, pero cuyos ojos oscuros brillaban con una furia contenida. No era la furia de la humillación, era la furia de la interrupción. Vio cómo apretaba la mandíbula, exactamente como lo había hecho cuando Verónica la humilló con el vino, y él supo que ella no estaba pensando en su orgullo, sino en algo más importante que se había puesto en riesgo. Dignidad, pensó, incluso ahora. En ese instante, el aburrimiento crónico de Arthur se evaporó.
Se movió, no por caballerosidad, sino por un impulso magnético hacia esa fuerza silenciosa. Ignoró a su jefe de seguridad y bajó las escaleras de mármol, sus zapatos caros haciendo un sonido nítido que cortó el silencio. La multitud se abrió para él como el mar. Arthur ni siquiera miró a la multitud. Su mirada, intensa y penetrante, silenció a todos más eficazmente que un grito. Los teléfonos bajaron, las risas murieron en las gargantas. Se acercó al borde de la piscina, se quitó el saco de cachemira, un gesto que valía miles de dólares, y lo puso sobre los hombros temblorosos de Laura, envolviéndola. El calor de la prenda era un contraste inmediato con el frío de la noche. Le ofreció la mano. «Salga de aquí», dijo, su voz baja y autoritaria. Laura levantó la vista, sus ojos encontrando los suyos por primera vez. Había confusión, pero también desafío. Ella tomó su mano y él la ayudó a ponerse de pie, manteniéndola firme mientras el agua goteaba a sus pies. Ella no dijo «gracias». Se apartó el cabello mojado de la cara, temblando tan fuerte que apenas podía hablar, pero su voz era firme cuando finalmente habló. «Tengo que irme», tartamudeó, no por miedo, sino por una urgencia que lo desconcertó. «Tengo que buscar a mi hijo, el padre de él. Él no está allí para nosotros. El padre de él no está». Esa frase golpeó a Arthur con la fuerza de un martillo. No fue el sentimentalismo de la madre soltera lo que lo atrapó. Fue la injusticia, un cobarde, un problema sin resolver, un hombre que había huido de una responsabilidad, dejando que esta mujer con más dignidad que toda su fiesta junta enfrentara al mundo sola. La llevó hacia el interior de la mansión, alejándola de las miradas, su mente analítica ya trabajando. «Le conseguiré ropa seca y un auto», dijo. Luego se detuvo en su estudio privado. Se volvió hacia ella y la miró, viendo por primera vez no a una camarera, sino a un desafío. «Usted mencionó al padre de su hijo. Yo tengo recursos ilimitados. Voy a ayudarte a encontrar al padre de tu hijo». Al día siguiente, la luz gris de la mañana se filtraba en el pequeño apartamento de Laura, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El olor a café barato y tostadas quemadas casi había borrado el recuerdo fantasmal del cloro y el perfume caro. Laura, vestida con un suéter gastado, le preparaba el desayuno a Miguel. Su risa infantil era el único bálsamo para la humillación de la noche anterior. Estaba contando sus monedas en la mesa de la cocina, la preocupación grabada en su frente. El depósito del uniforme perdido significaba que el alquiler de este mes sería una batalla casi imposible. La oferta de aquel hombre, Arthur Vasconcelos, le parecía un sueño febril. Un millonario aburrido haciendo una promesa extravagante que olvidaría en cuanto el sol saliera. Era absurdo. La gente como él no se mezcla en vidas como la mía, pensó con amargura. Fue un gesto para impresionar a sus invitados, nada más. Justo cuando Miguel derramaba un poco de leche, sonó un golpe en la puerta. No fue el golpe apresurado de su vecina, ni el golpe enfadado del gerente del catering. Fue un golpe firme, medido. Laura abrió la puerta con cautela, encontrándose con un hombre impecablemente vestido con un traje gris oscuro, tan fuera de lugar en su pasillo desgastado como un diamante en un cubo de basura. «¿Señorita Laura Méndez?», preguntó él, su voz educada y sin emociones. Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Mi nombre es Silva. Soy el jefe de personal del señor Arthur Vasconcelos». El hombre le tendió un sobre grueso. «Esto es por su salario de anoche, el cintos, depósito de su uniforme y una compensación por los daños y el comportamiento de los invitados». Laura miró el sobre, sintiendo una oleada de orgullo defensivo. «No quiero su caridad. Solo me debían las horas trabajadas». Intentó devolver el sobre, pero el hombre lo colocó firmemente en la mesita junto a la puerta. «El señor Vasconcelos no ofrece caridad, señorita. Él paga lo que considera justo.
Su equipo de catering la despidió esta mañana por conducta inapropiada. Esto, dijo, señalando él, es una indemnización por despido improcedente que él considera su responsabilidad. Laura se quedó sin aliento. La noticia del despido la golpeó con fuerza. Antes de que pudiera procesarlo, el señor Silva sacó un segundo objeto, un teléfono móvil nuevo, delgado y dentro de una caja sellada. La confusión de Laura se profundizó, convirtiéndose en un desconcierto total. El señor Vasconcelos es un hombre de palabra, continuó el hombre, su tono tan neutral como el de un cirujano. Ha asignado un equipo de sus mejores investigadores privados para localizar al padre de su hijo. Este teléfono es una línea segura y encriptada. Solo la usaremos para comunicarnos sobre el progreso de la investigación. Necesitarán hacerle preguntas. Espere una llamada esta tarde. Laura se quedó allí, sosteniendo la caja fría, mirando al hombre mientras se marchaba. Cerró la puerta lentamente. El silencio de su apartamento ahora zumbaba con una energía extraña e intimidante. La oferta no había sido un sueño, era real. El gesto no fue de amabilidad, fue un despliegue de poder, una declaración de intenciones. Y por primera vez, el miedo se mezcló con su desesperación. Había puesto en marcha algo que no entendía en absoluto. La llamada llegó a las 2 en punto, tal como Silva había prometido. La voz en el teléfono, la de Arthur Vasconcelos, era profunda y carecía de toda inflexión. La citó en un edificio de oficinas anónimo en el centro de la ciudad, uno que no llevaba su nombre. Laura llegó sintiendo que sus zapatos gastados resonaban con demasiada fuerza en el vestíbulo de mármol pulido. La llevaron a una sala de conferencias en el último piso. El aire olía a cuero caro y madera de caoba. Arthur estaba allí, sin traje, pero con una camisa oscura que parecía más imponente. Había una jarra de agua y 2 vasos sobre la mesa. Esto no es un rescate, pensó ella, agarrando la correa de su bolso gastado. Es una transacción comercial. Se sentía como un peón en un juego de ajedrez que no entendía, una pieza que él movía por razones que solo él conocía. Mi equipo ha comenzado una búsqueda preliminar, dijo Arthur, su voz resonando en la sala silenciosa. Deslizó una tableta sobre la mesa, mostrando un organigrama de nombres. Necesito detalles. Nombres, lugares, cualquier cosa que recuerde. Laura se obligó a mirar la pantalla, pero su mente retrocedió a ese tiempo de promesas rotas. Habló, su voz baja pero firme, describiendo al hombre que la había cortejado, y luego, desaparecido. Arthur la observaba, sus ojos analíticos. Ha pasado mucho tiempo, señorita Méndez. ¿Qué espera conseguir? ¿Dinero? ¿Manutención? La pregunta era directa, casi insensible. Laura levantó la barbilla, el fuego regresando a sus ojos. No quiero su dinero, señor Vasconcelos. Quiero que mire a su hijo a los ojos. Quiero que Miguel sepa que no fue un error, que su padre existió y que es un cobarde por no estar. Un silencio se instaló en la sala. Arthur dejó de teclear en la tableta. Y por primera vez, la frialdad analítica en sus ojos fue reemplazada por algo más, respeto. La cobardía, dijo en voz baja casi para sí mismo, es el único pecado que no perdono. La miró fijamente. Usted no es cobarde. Laura sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien la veía, realmente la veía, no como una víctima o una camarera, sino como una luchadora. De repente, la sala de conferencias se sintió menos intimidante. Tengo miedo, admitió ella, la voz apenas un susurro. No por mí. Tengo miedo de lo que esta búsqueda pueda desenterrar, de cómo podría afectar a Miguel. Él es todo lo que tengo. Ella había revelado su mayor debilidad, su punto más vulnerable. Arthur se puso de pie, y Laura se sobresaltó, pensando que la reunión había terminado abruptamente. Pero él se acercó a la ventana, dándole la espalda por un momento, mirando la ciudad que se extendía abajo.
Protegeré a su hijo, señorita Méndez. Mi equipo es discreto. Se volvió. Hay algo más. Hemos identificado a un posible asociado de él. Estará en un restaurante esta noche. Necesitaré que lo vea, que confirme si lo reconoce. Hizo una pausa. El restaurante es informal. Llevan menús infantiles. No fue una pregunta, sino una sugerencia velada. Laura comprendió de inmediato. Quiere conocer a Miguel. Yo... comenzó ella, pero él la interrumpió, su voz más suave. Traiga a su hijo, Laura. Que mi equipo de seguridad lo vea. Será más fácil coordinar su protección si conocemos su rutina. Era una excusa perfecta, una que ella no podía rechazar. Verónica Castillo observaba las fotos con una rabia fría y precisa. Su investigador privado había sido minucioso. No eran solo fotos de Laura y Arthur en una sala de conferencias. Eran fotos de ellos cenando con el niño. Había una de Arthur agachándose para hablar con Miguel, una sonrisa genuina en su rostro que Verónica rara vez había visto. Una sonrisa que nunca le había dirigido a ella. La investigación sobre el padre perdido era para ella una farsa obvia, una excusa patética para que Arthur se mezclara con la basura. Así que el solitario de piedra se ha derretido por una camarera mojada y su bastardo, pensó, el veneno goteando en su mente. Cogió su teléfono y marcó el número de un editor de tabloides que le debía varios favores. «Tengo una historia para ti», dijo, su voz dulce como el cianuro. «El proyecto de caridad más reciente de Arthur Vasconcelos. Es conmovedor y completamente fraudulento». Mañana siguiente se rompió no con el sonido del despertador de Laura, sino con el estruendo de golpes en la puerta de su apartamento. Se despertó sobresaltada, el corazón martilleando contra sus costillas. Afuera de su ventana, destellos de luz penetraban las cortinas baratas. Eran flashes. Corrió hacia la puerta, mirando por la mirilla. Un mar de micrófonos y cámaras se agolpaba en su pasillo. «Laura Méndez, ¿es cierto que inventaste la historia de tu hijo para atrapar al multimillonario?», gritaba una voz. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias de Google. Vio su propia cara. Una foto granulada de ella saliendo de la piscina junto a una foto impecable de Arthur. El titular era cruel y enorme. El proyecto Pigmalión de Vasconcelos, de camarera mojada a Cenicienta con un hijo secreto. El artículo detallaba la humillación de la fiesta, insinuando que ella era una estafadora maestra que había fingido la caída para seducirlo. Laura retrocedió de la puerta, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El sabor metálico del pánico inundó su boca. Corrió a la habitación de Miguel, cerrando la puerta suavemente para no despertarlo. Sentía náuseas. Las palabras del artículo le quemaban el cerebro. Una estafadora que ni siquiera sabe quién es el padre. No. Era esto lo que Arthur quería, exponerla, convertirla en un espectáculo nacional. ¿Era ella solo un juguete para él, un proyecto? Su sentido de la dignidad, que tanto había luchado por mantener, se hizo añicos. Vio el teléfono seguro que él le había dado, que ahora parpadeaba con una llamada entrante de AV. Lo miró con horror y traición. Me usó. Verónica tenía razón. Soy un chiste para ellos. La vibración del teléfono en la mesa de madera sonaba como una serpiente de cascabel. No contestó. El caos, afuera, empeoró. Entre el mar de reporteros, una figura nueva y amenazante se abrió paso. Era un hombre con ojos astutos y una chaqueta de cuero desgastada que Laura reconoció al instante. Helándosele la sangre en las venas. Era él, Ricardo, el padre de Miguel. No había venido por la investigación de Arthur, había venido por el olor a dinero y escándalo que ahora la rodeaba. Los reporteros se volvieron locos. «¡Soy yo!», gritó él a las cámaras con una falsa desesperación. «¡Soy el padre! Ese multimillonario está tratando de comprar a mi hijo. Laura, diles la verdad». Laura observó por la mirilla, paralizada.
No había venido a disculparse. Había venido a unirse al circo, a extorsionarla. Ahora estaba atrapada entre la humillación pública y el cobarde que había regresado, no como un padre, sino como un buitre más. Laura se acurrucó contra la puerta de la habitación de Miguel, escuchando el llanto asustado de su hijo, mientras los golpes y los gritos de los reporteros resonaban en el pasillo. «Laura, solo queremos tu versión. ¿Es cierto que Ricardo te abandonó embarazada?» Cada grito era una nueva herida. Los flashes de las cámaras atravesaban las finas cortinas, iluminando su pequeño salón en ráfagas estroboscópicas de pesadilla. «Me convertí en un monstruo», pensó, las lágrimas quemándole los ojos, un nudo de pánico y vergüenza apretándole la garganta hasta casi asfixiarla. «Traje este circo a la vida de mi hijo. Confié en un millonario y ahora soy la cazafortunas mojada en todos los canales. Lo peor de todo, Ricardo está ahí fuera actuando como la víctima, y todo es por el dinero de Arthur». Sintió que era tóxica, una plaga que arruinaba a cualquiera que la tocara, especialmente al único hombre que le había mostrado una amabilidad genuina. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerlo, agarró el teléfono seguro de la mesa. Era la fuente de su esperanza y ahora el instrumento de su ruina. Su reputación, su vida tranquila, todo destrozado. Tenía que protegerlo. Arthur no merecía esto. Él era un hombre de negocios, un líder, y ella lo estaba arrastrando al fango de los tabloides. Apretó el botón de llamada rápida de AV, sintiendo el sabor amargo de la bilis en su boca. Él contestó al primer tono, su voz grave e inmediata, llena de una energía controlada que contrastaba con el caos de ella. «Laura, mi equipo de seguridad está a 5 minutos. No abras la puerta, no hables con nadie, te sacaremos de ahí». El sonido de su preocupación, de su competencia, fue lo que la quebró, pero reforzó su decisión. «No», susurró ella, su voz rota por el llanto. «No, no vengan». Hubo un silencio en la línea, un silencio cargado de confusión. «¿Qué?», dijo Arthur, su tono volviéndose agudo. «Laura, no estás a salvo. Ese hombre, Ricardo, está incitando a la multitud». Ella negó con la cabeza, aunque él no podía verla, las lágrimas corriendo por su rostro. «Señor Vasconcelos, Arthur, deténgalo todo, por favor». «¿Detener qué?», exigió él. «La investigación, la ayuda, nosotros. Mire lo que ha pasado. Verónica tenía razón. La prensa tenía razón. Soy un desastre. Ricardo está ahí fuera, exigiendo dinero porque olió su fortuna. Yo le traje esto. Soy un lastre». «Laura, no digas eso. No entiendes», empezó él. «Sí que entiendo», gritó ella, el dolor convirtiéndose en una furia desesperada. «Entiendo que soy un espectáculo y estoy arrastrando a mi hijo y a usted conmigo. Déjeme en paz. Deje que la prensa me devore, pero no deje que lo destruyan a usted. Se acabó. No me llame más. Olvide que existo». Antes de que él pudiera responder, antes de que su voz lógica pudiera desarmar su pánico emocional, Laura colgó el teléfono, arrojándolo al sofá como si quemara. Se deslizó por la puerta, ahogando sus sollozos contra sus rodillas, sintiéndose completamente sola y rota. El teléfono volvió a sonar, el nombre AB, brillando insistentemente en la pantalla, pero ella lo ignoró. ¿Crees que Laura hizo lo correcto al intentar alejar a Arthur? ¿O debería haber confiado en él para resolver esto? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte lo que él hará ahora. La sala de juntas del Holding Vasconcelos era un santuario de poder silencioso. Cristal, acero y madera oscura se extendían bajo una iluminación tenue y estratégica. El aire olía a dinero viejo y a decisiones irrevocables. Ricardo, el padre de Miguel, estaba sentado con una arrogancia mal disimulada, sus ojos brillando de codicia.
A su lado, Verónica Castillo sonreía con suficiencia, con los brazos cruzados, saboreando lo que creía era la caída de Laura. Laura estaba en un rincón, por el equipo de seguridad de Arthur, sintiéndose pequeña y fuera de lugar, como un cordero llevado al matadero. Arthur estaba de pie frente a su enorme escritorio, tranquilo, su rostro una máscara de hielo analítico. «La suma es considerable, Ricardo», dijo Arthur, su voz resonando con una calma peligrosa. «Desaparecer de nuevo, esta vez permanentemente. Y Verónica, ¿tú garantizas su silencio?» «Por supuesto, Arthur», ronroneó Verónica. «Págale al hombre para que desaparezca. Y págale dijo, señalando a Laura con desprecio, «para que deje de fingir que es algo más que una aventurera. Paga y deshazte de ambas. Es solo dinero». Ricardo sonrió. 10 millones. Para asegurar el futuro de mi hijo. Es lo menos que se merece, ya que tú quieres criarlo. Laura se estremeció, las náuseas volviendo. Quería gritar que no quería su dinero, que solo quería que se fueran. Miró a Arthur, esperando ver asco o aburrimiento en su rostro. Pero en lugar de eso, vio una luz extraña en sus ojos, una intensidad controlada que nunca antes había presenciado. Él la miró fijamente por un segundo que pareció una eternidad, antes de volverse hacia los otros dos. Arthur apoyó las manos en su escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante. El silencio en la sala se volvió pesado, opresivo. «Es una oferta fascinante», dijo suavemente. «Un hombre que exige un rescate por un hijo que abandonó y una mujer que facilita la extorsión para proteger su estatus social». Verónica dejó de sonreír. «Arthur, no seas melodramático, solo cierra el trato». Arthur sonrió, pero fue una sonrisa desprovista de humor. «Verás, Verónica, odio la cobardía y detesto la extorsión». Señaló una discreta cámara en la esquina del techo. «Esta sala ha estado grabando y transmitiendo en vivo a un grupo selecto de periodistas de investigación que llamé yo mismo, y al Consejo de Ética de la ciudad». El color desapareció del rostro de Verónica. Ricardo se levantó de un salto, sus ojos moviéndose frenéticamente. «Cumplí mi promesa, Laura», dijo Arthur, su voz ahora resonando con una autoridad atronadora, ignorando a los otros dos. Se volvió completamente hacia ella, cruzando la sala hasta quedar frente a frente. La habitación entera pareció encogerse, conteniendo solo a ellos dos. Los teléfonos de Verónica y Ricardo comenzaron a sonar frenéticamente, sin duda con las noticias de su propia destrucción. «Encontré al hombre que te abandonó. Expuse la cobardía y la corrupción». Tomó suavemente las manos temblorosas de Laura entre las suyas, su tacto firme y cálido. «Pero ahora», continuó, su voz bajando a un tono íntimo pero que todos podían oír, «quiero hacer una propuesta para mí. Quiero que el mundo sepa la verdad». «¿La verdad?», continuó Arthur, su voz resonando con una convicción absoluta, su mirada fija solo en la de ella, borrando a los periodistas y a los abogados que observaban atónitos. «Es que comencé esta búsqueda para encontrar al padre de Miguel, sí. Era un problema que resolver, una injusticia que corregir. Pero en el camino descubrí que Miguel ya tiene todo lo que necesita. Tiene a la madre más fuerte, digna y extraordinaria del mundo». Laura ahogó un sollozo, sus rodillas fallando. «Lo que él necesita», dijo Arthur, apretando sus manos, «es un hombre que ame a esa madre incondicionalmente. Laura, ya no quiero buscar tu pasado, quiero ser tu futuro. Ante las cámaras, ante sus enemigos destruidos y ante el mundo». El solitario de piedra se inclinó. «Cásate conmigo, Laura Méndez. Conviértete en mi esposa y déjame ser el padre que Miguel merece». El silencio que siguió a la explosión de flashes y preguntas fue casi ensordecedor. 2 horas después, la sala de juntas estaba vacía, salvo por ellos dos. Los restos de la batalla, vasos de agua medio vacíos, un bolígrafo abandonado por Verónica en su huida apresurada,
yacían sobre la mesa de caoba. Ricardo había sido escoltado por la policía por intento de extorsión. Laura estaba sentada. En una de las sillas caras, el calor del saco de Arthur aún sobre sus hombros, aunque ya se había secado. Arthur había estado de pie junto a la ventana, haciendo una llamada final. Su voz tranquila y decisiva. Ahora se volvió hacia ella. La adrenalina se había disipado, dejando un vacío tembloroso. Ella lo miró, incapaz de procesar la magnitud del cataclismo que él había desatado para protegerla y la propuesta que había coronado todo. Él no podía hablar en serio. Fue por las cámaras. Fue para ganar. Arthur, susurró ella, su voz ronca por las lágrimas y el estrés. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo eso? La propuesta, delante de todos, arruinaste a Verónica. Podrías haber perdido millones si la junta directiva se asustaba. Él cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, esta vez, de verdad, tomando sus manos. El gesto la dejó sin aliento. El multimillonario, el solitario de piedra, estaba a sus pies. Perder dinero es un inconveniente, Laura. Perderte a ti, eso fue lo que sentí cuando colgaste el teléfono, cuando me dijiste que te dejara en paz. Sus ojos, que siempre habían sido analíticos y fríos, ahora ardían con una emoción cruda y vulnerable. Esta investigación nunca fue sobre Ricardo, fue sobre ti. Desde el momento en que saliste de esa piscina, no por vergüenza, sino por rabia, porque tenías que ir a buscar a tu hijo. Me enamoré de tu fuerza. Te amo, Laura, con una claridad que me asusta. La confesión, directa e inequívoca, rompió la última presa de sus defensas. Las lágrimas que derramó esta vez no eran de miedo o humillación, sino de un alivio profundo y abrumador. Me ama. Él ve mi fuerza, no mi carga. Se inclinó hacia adelante, sus frentes casi tocándose. Tenía tanto miedo, confesó ella, su aliento mezclándose con el de él. Creí que era un lastre, que te estaba arrastrando a mi desastre. Creí que era solo un proyecto de caridad para ti. Nunca, dijo él con firmeza. Tú eres el ancla. Eres lo más real que he encontrado en 1900 toda mi vida. Él ahuecó su rostro, sus pulgares limpiando sus lágrimas. El calor de su piel era un bálsamo. Yo también te amo, Arthur. Te amé desde que me diste tu saco, pero no me atrevía a creerlo. Él cerró la distancia y la besó. No fue un beso de pasión ardiente, sino de promesa, un sello sobre la verdad, el sabor salado de las lágrimas de ella mezclándose con la certeza del alivio. 6 meses después, el sol no brillaba sobre el agua clorada de una piscina hostil, sino sobre el jardín de 1900 rosas de la mansión Vasconcelos, ahora transformado en un santuario de paz. El olor a perfume caro había sido reemplazado por el aroma dulce y fresco de miles de peonías blancas. Laura caminaba por el pasillo de césped, no con una bandeja de plata, sino del brazo de un hombre orgulloso que la había visto crecer. Su vestido no era un uniforme negro y blanco arruinado, sino una elegante creación de seda que brillaba con una luz suave, reflejando la confianza en sus ojos. Arthur la esperaba en el altar, sus ojos, antes fríos y analíticos, ahora cálidos y fijos solo en ella, desbordando una emoción que ya no ocultaba. La música no era el murmullo de chismes y risas crueles, sino el sonido etéreo de un cuarteto de cuerdas. La caída en la piscina no fue el final, fue el bautismo que la llevó a este momento de pura redención. El momento culminante no fue el sí, acepto, sino el pequeño portador del anillo que corrió por el pasillo. Miguel, con un traje diminuto idéntico al de Arthur, avanzó, con una seriedad adorable, llevando las alianzas sobre un cojín de seda. Cuando llegó al altar, Arthur se arrodilló, no como un multimillonario ante una camarera, sino como un padre ante su hijo, y le revolvió el cabello. «Buen trabajo, campeón», susurró, y Miguel le dedicó una sonrisa radiante antes de abrazar la pierna de Laura.
Laura observó, su corazón tan lleno que temía que pudiera estallar. Vio a su hijo, seguro, amado y protegido. Verónica Castillo era una nota a pie de página en las columnas sociales. Su nombre, sinónimo de desgracia. Ricardo estaba cumpliendo una sentencia por intento de extorsión. La justicia había llegado, no como un castigo, sino como el florecimiento de una nueva vida. Y Laura ya no era la camarera mojada. Era una mujer validada por el amor incondicional que finalmente había aceptado merecer. La vida de Laura no se transformó mágicamente en un cuento de hadas de la noche a la mañana. Se transformó en algo mucho mejor, algo real. Provenía de la riqueza que ahora la rodeaba, ni de los titulares que ahora la llamaban la nueva filántropa Vasconcelos. Provenía de la paz. Provenía de la seguridad de despertar cada mañana junto a un hombre que no la había rescatado, sino que la había reconocido. Arthur no la salvó de su vida. Él simplemente derribó los muros que la sociedad había construido a su alrededor para que el mundo pudiera ver la fuerza que él vio desde aquel balcón. La historia de Arthur y Laura nos recuerda que la dignidad no se mide por la cuenta bancaria, sino por el coraje del corazón. Nos enseña que el verdadero amor no ve las apariencias, no ve el uniforme mojado o la cuenta bancaria vacía, ve el valor oculto, la fuerza silenciosa que espera ser validada. A veces, la mayor humillación puede ser el preludio de la mayor victoria. A veces, caer en el punto más bajo es necesario para encontrar la mano que te ayudará a levantarte, no por caridad, sino por verdadera admiración. El amor verdadero tiene un sentido de la justicia casi obsesivo y nunca tolera la cobardía. La familia que formaron Arthur, Laura y el pequeño Miguel fue la prueba viviente de que incluso la caída más pública puede ser el comienzo de la felicidad más privada y profunda. Si crees que la bondad siempre gana y que todos merecen ser vistos por lo que realmente son, suscríbete al canal para más historias emocionantes que te devolverán la fe en el amor verdadero.